¿Ya no pecan los cristianos? Existen algunos cristianos que argumentan que los cristianos ya no pecamos, que ya somos perfectos en nuestra experiencia. Obviamente admiten que erramos, pero dicen que bíblicamente esto no se categoriza como un pecado, ya que la Biblia afirma que el cristiano es perfecto. Y el pasaje que más comúnmente se usa para probar eso se encuentra en Hebreos 10, versículo 14. Así que vamos el versículo en su contexto. Dice el versículo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y la verdad es que ahí lo dice, ¿no? Nos hizo perfectos para siempre. Pero como siempre tenemos que ubicar esa frase en el contexto del argumento. ¿Cuál es el punto del autor de Hebreos? Y para eso necesitamos pensar en el argumento, en el contexto. En la carta a los Hebreos está mostrando la superioridad de Cristo por encima de todo lo que el Antiguo Testamento ofrecía. Cristo es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, es mejor que Josué, es un mejor sacerdote, ofreció un mejor sacrificio que cualquier animal del antiguo pacto. Por eso debemos creer en él. Y por eso los hebreos no debían regresar al judaísmo. Y cuando llegamos al capítulo 10 de Hebreos, el autor está argumentando de que Cristo es mejor por la eficacia de su sacrificio en la cruz en comparación a la ineficacia de los sacrificios del antiguo pacto. El versículo 1 de Hebreos 10 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, ¿no? Luego, la razón que da de por qué no pueden perfeccionar a los que sacrifican los animales, dice en el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, no puede perdonar los pecados. Pero no así con el sacrificio de Cristo. Porque Él no sacrificó un toro como sustituto de un humano, Él sacrificó a sí mismo. Por eso dice en el versículo 5, sacrificio y ofrenda, obviamente de animales, no quisiste, mas me preparaste, vean, me preparaste cuerpo. Un cuerpo humano tenía que morir en nuestro lugar. Un humano muriendo por otros humanos. Entonces el versículo 11, un poco más tarde, explica que ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿no? Observen el punto, ¿no? Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre, un sacrificio eficaz que pagó por todos los pecados. Y sabemos de que fue eficaz porque después de sacrificarse a sí mismo, se sentó. En el templo, en el tabernáculo, nunca hubo una silla. Los sacerdotes jamás podrían sentarse porque constantemente tenían que expiar el pecado de la gente. Pero cuando Cristo se ofreció a sí mismo, se sentó porque la obra de la propiciación, la obra de pagar por el pecado, se acabó. Pero observen de lo que esto prueba. El autor no dice de que Cristo se sacrificó para que ya no seamos pecadores. Dice que se ofreció para pagar por nuestro pecado, pasado, presente y futuro, porque está sentado.
Dijo consumado es porque la obra ya fue terminada. Y es en ese sentido que su sola ofrenda nos hizo perfectos. Nos hizo perfectos porque hizo lo que los otros sacrificios no podían hacer. Quitó nuestros pecados. Entonces somos perfectos no porque ya no pecamos. Somos perfectos en la corte divina porque por medio de Cristo todo nuestro pecado ha sido perdonado, todo ha sido quitado. Y esta es una de las verdades más fundamentales de la fe cristiana, de que existe una diferencia entre mi estado en la corte divina y mi experiencia acá en la tierra. Acá soy pecador, allá ya no hay ninguna condenación. Entonces, hay otros pasajes también, viendo el contexto lejano, que afirman esto. 1 de Juan, capítulo 1, hace esa afirmación de manera categórica, ¿no? Dice 1 de Juan 1:8, si decimos de que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero no tenemos que tener temor, porque dice en el versículo 9 de que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos de que hemos recibido perdón? Por lo que dice en el 2:1 de 1 de Juan. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, es decir, que pecamos. Y si alguien peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es quien pagó la deuda de nuestros pecados. Por eso sabemos de que cuando confesamos recibimos perdón, porque a la diestra de Dios está el hombre, Cristo Jesús, nuestro abogado, que se sacrificó a sí mismo por nosotros. Entonces, si nos hacemos la pregunta nuevamente, ¿somos perfectos? Bueno, depende a qué te refieres. Si te refieres a mi experiencia acá en la tierra, pues no. Lamentablemente peco todos los días, todos los minutos. No amo a Dios con todo mi corazón como debo. Y por eso debo arrepentirme todos los días y confesar mi pecado constantemente. Pero si te refieres a mi estado ante el juez justo del universo, entonces soy justo, soy perfecto, soy libre de pecado y de la condenación porque Cristo ofreció a sí mismo un sacrificio sin mancha para perdonarme de todo mi pecado. Gloria a Dios, gracias a Cristo y gracias al Espíritu por aplicar esas verdades a mi vida.